a compartir el tema reyes y sacerdotes. Cuando Dios crea al hombre, le da identidad. La identidad es quién tú eres. Cuando a nosotros nos paran en la calle y nos dicen, identifíquese por favor, usted saca su DNI y ahí está escrito su nombre, está el año en que nació, la fecha, ¿verdad? Si es mujer o es varón, ahí está. La dirección donde usted vive es un documento de identidad. Está hablando de usted. ¿Quién es usted? Entonces, cuando Dios crea al hombre, le da identidad. La identidad que le da al hombre es una identidad de rey y sacerdote. Cuando nosotros vemos en el Génesis, en el capítulo 1, el verso 28, dice Dios, y les dijo, fructificaos al hombre cuando ya lo había creado. Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es una identidad de rey. Ahorita vamos a hablar de ello. Es una identidad de rey. Dios le estaba diciendo al hombre, ustedes serán reyes. Ustedes van a gobernar. Acá le dice, llenen la tierra, sojúzguenla, sometan el mal con violencia. Eso es sojuzgar. Les dice, señoread en todo lo creado, los peces, las aves, las bestias que están en la tierra. Señoreen en todo ello. Es una identidad de rey en la tierra. Esa es la identidad que Dios le da al hombre. En Génesis 3, el verso 8, dice la Biblia, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mire, dice que Dios se paseaba. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Esta es una identidad de sacerdote. El hombre tenía comunión con Dios. El hombre no tenía que esforzarse para poder escuchar la voz de Dios. El hombre no tenía que esforzarse para poder estar en la presencia de Dios. Dios se paseaba en el huerto donde habitaba. El hombre es una identidad de sacerdote. Entonces vemos acá que Dios cuando crea al hombre, lo crea con la identidad de un rey y sacerdote. Vamos a ver las características. Un rey era el que gobernaba y no era gobernado. Era la máxima autoridad. No había otro mayor que el rey. Su voluntad era ley. Aquí no había poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. No, nosotros tenemos esos tres poderes. Pero aquí en el tiempo del rey no habían tres poderes. Había uno solo. La voluntad del rey era ley. Aquí el rey es cabeza del gobierno. Emitía juicio, su sello era irrevocable, nadie podía ir en contra de. Ese era un rey, estaba sobre todo. Y un sacerdote eran los que trabajaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios.
y mantenían el fuego encendido de las ofrendas y sacrificios que ofrecían. Trabajaban manteniendo el lugar santo, santísimo, como Dios lo había indicado, porque Dios había dado ciertas especificaciones para el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Quiénes estaban ahí? Los sacerdotes, los de la tribu de Leví. Todos ellos trabajaban. Esa tribu de Leví eran los que trabajaban dentro del tabernáculo, el cual Dios había ordenado que construyera Moisés. Moisés y Aarón pertenecían a la tribu de Leví. Del orden de ellos es que sale este pueblo que ministraba al Señor a través de ofrendas y sacrificios. Dios hablaba a través de ellos al pueblo, por medio de ellos hablaba al pueblo. Esa era la labor de un sacerdote. Eran los únicos que estaban en el templo y los únicos que podían entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era donde Dios se manifestaba y era el sumo sacerdote el que entraba a ese lugar. Nadie más podía hacerlo. Era él el que recibía la revelación de Dios. Era él el que recibía todas las instrucciones de Dios. Dios le daba la palabra y él transmitía hacia el pueblo. Era la labor del sacerdote. El hombre, por el pecado, pierde su identidad. En vez de que el hombre gobernara, fue gobernado. En vez de someter el mal con violencia, terminó siendo sometido por el mal. Y lo vemos cuando es tentado por la serpiente que representaba a Satanás. Termina cuando Dios le dijo: sojuzga, somete el mal con violencia. El hombre termina por su pecado siendo sometido por el mal. Ya no era el que dominaba y sometía a todo animal, ave o pez. Terminó siendo sometido por estos. Por eso que nosotros no podemos estar cerca de un león, de animales salvajes. Pero en el principio no era así. En el principio el hombre gobernaba sobre todo ello. No era gobernado, no era sometido. El hombre, a causa del pecado, pierde esto. Y no solamente esto, sino que es expulsado de la presencia de Dios, es expulsado del huerto. Terminó siendo expulsado por causa de su pecado. Fue sacado de la presencia de Dios. Ahora le iba a costar al hombre encontrar la presencia y la manifestación de Dios. Por eso que hay pasajes como estos que dicen: me buscaréis y me hallaréis si me buscáis de todo vuestro corazón. En el Antiguo Testamento figuraba esto. Le costaba al hombre poder encontrar a Dios, cuando en el principio no fue así. Y recuerde que Cristo Jesús, cuando estaba con los fariseos, y los fariseos le estaban preguntando acerca de la carta de repudio que Moisés había extendido para repudiar a la mujer, Jesús les dijo a estos hombres: pero en el principio no fue así. En el principio. Y Cristo Jesús es para nosotros el principio. Dice que Él es el alfa y el omega, nuestro principio y nuestro fin. Entonces, en Él nosotros volvemos al principio. Volvemos al plan perfecto de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces,
en Cristo Jesús es que nosotros recobramos nuestra identidad perdida por causa del pecado. Ya para nosotros no es difícil poder hallar la presencia de Dios. Este verso cuando dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscáis de todo vuestro corazón. Ya no. Ya para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, esta palabra ya no va. ¿Por qué? Ahorita lo va a entender. Ahorita lo va a comprender. Esto es muy importante, porque esto nos centra, nos pone en el lugar correcto a usted y a mí, delante de Dios. Esto es como una radiografía suya, la original, la que no tiene falla, es la perfecta, la que Dios creó para sus hijos. En Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 8 en adelante, dice la Biblia, y cuando hubo tomado el libro, está hablando de Jesucristo, Juan está hablando ahí de Jesucristo, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Juan el Bautista lo dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo, que se estaba acercando. Entonces, el Cordero es Jesucristo. Acá se postraron delante de él, dice, los seres vivientes, los ancianos. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Oh, qué agradable! Mire qué representación más hermosa que nos da la Biblia. Sus oraciones son como incienso, es agradable delante del Padre. El Padre se deleita, el Padre se agrada cuando escucha la voz de sus hijos. Cuando usted se dirige a Él, el corazón del Padre se fascina, el corazón del Padre late, el corazón del Padre se emociona, se llena de gozo, de alegría. Es como cuando dice la Biblia, por cada pecador arrepentido hay fiesta en los cielos. Es igual. Cuando Dios escucha la voz de sus hijos, su corazón se conmueve, se llena de gozo y de alegría. Así son las oraciones de sus hijos, de los justos. Por eso nunca, nunca, nunca debemos dejar de orar, de dirigirnos a Dios en todo momento, en todo tiempo, a cada instante de nuestra vida. Cuando salgamos de casa, cuando caminemos, cuando vayamos en el taxi, en el micro, cuando estemos en el trabajo, cuando volvamos de él, cuando estemos en casa nuevamente o nos acostemos, usted tiene que ser una persona que hable con Dios con libertad. Porque el Padre se agrada de su oración, el Padre se agrada al oír su voz. No importa qué voz tenga usted, una voz suave, una voz chillona, una voz ronca, una voz muy fina, no interesa. Dios se agrada al escuchar la voz de sus hijos. Son como incienso agradable delante de Él. Dice que eran las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Está hablando del sacrificio de Jesús. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Usted y yo hemos sido redimidos. Dios nos compró con su sangre. El precio que usted tiene es la sangre de Jesucristo. Ahí es cuando nosotros recobramos nuestra identidad nuevamente. No
hay precio mayor que la sangre de Jesús. Así diéramos todo el oro, toda la plata, todos los tesoros, todos los bienes, no alcanzarían para pagar el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por su vida. Usted es tan valioso, tan valioso, tan valioso delante de Dios, que Él entregó la vida de su unigénito, de lo único que tenía, por amor a usted. Usted es una persona muy valorada por Dios. Por eso nadie debe de tenerlo en poca estima, sino en alta estima. Usted debe de considerarse una persona siempre importante, porque así es delante de los ojos de Dios. Usted es la persona especial, el tesoro especial, la niña de los ojos de Dios. Dios, cuando ve a usted, ve la sangre de Jesucristo sobre su vida, porque ese es el precio que pagó por nosotros. Dice: de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. ¡Aleluya! Usted en casa tiene que decir: ¡aleluya! ¡Gracias, Señor! O alguien tiene que decir amén ahí en casa. Alguien tiene que alegrarse y decir: gracias por hacerme tu rey y tu sacerdote. Gracias, Señor, por haber fijado tus ojos en mí. Porque Jesús dijo: nadie viene a mí si mi Padre que está en los cielos lo trae. Y nosotros hemos sido traídos a Jesucristo por Él. Porque Dios se agradó de nosotros. Hemos hallado gracia a través de Jesús. Somos el especial tesoro para Dios. Usted y yo recobramos nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, en Lucas 10, 18, el verso 19 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está hablando de que somos reyes, gobernamos. Cuando habla de serpiente está hablando de Satanás. Escorpión está hablando de sus demonios. Acá Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes son reyes. Ustedes son mis reyes. Y yo les doy esa potestad para hollar a serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, dice. Y nada os dañará. Jesús les estaba dando esa autoridad. Jesús te ha dado autoridad en su nombre. En el nombre de Jesús usted tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Por eso que en la Biblia, cuando hace referencia de Pablo, dice que Pablo había salido del naufragio y fueron a posar ahí en esta isla de Malca. No tengo el nombre exacto, pero era una isla donde hicieron una fogata, y en medio de la fogata dice que salió una serpiente y mordió el brazo de Pablo. Dice entonces la gente se quedó pero asustada y dijo: este hombre debe ser un homicida, que habiendo escapado de las aguas ahora viene a ser picado por una serpiente, y esperaban que Pablo muriera. Y dice: por haber esperado tanto tiempo y al ver que nada había pasado, pues dijeron: este es un Dios. Y Pablo comienza a hablar y comienza a orar. ¿Por qué? Acá se cumple la palabra. Y recuerde que Pablo no fue de los que anduvieron con Jesús. Pablo no era. Como él mismo dice, él es el abortivo. Es lo último de lo último. Así se consideraba Pablo.
porque no tuvo el privilegio de estar con Jesús. Sin embargo, aquí vemos que se cumple en la vida de Pablo la palabra que Jesús le había dado a sus primeros discípulos, diciéndoles: yo te doy potestad para hollar a Satanás y sus demonios y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se cumple en su vida, se cumple en nuestra vida. Esta es una palabra a la cual usted tiene que albergarla en su corazón, creerla y no tener temor, porque nada le hará daño. Le picará, pero no lo matará. Usted no será muerto. Y si así fuere, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque dejaremos de sufrir en esta carne. Recuerde que lo único que no ha sido renovado es nuestro cuerpo. La mente es renovada con la palabra y el Espíritu a través del Espíritu Santo. Pero este cuerpo sufre aún en este mundo. Por eso Pablo decía: el vivir es Cristo, el morir ganancia, porque ya no voy a sufrir en este cuerpo. Estaré delante de Dios y todo será paz, gozo. Allá ya no habrá aflicción de la carne. Pero qué importante es que usted pueda recobrar su identidad en Cristo Jesús. Sepa quién es delante de Él y no tenga temor. Yo no hablo de loco, yo hablo la palabra. Y cuando yo les digo a la gente que está teniendo temor de lo que ha de venir, que estás temiendo a la enfermedad esta o al virus esto, no tengas temor, porque acá bien lo dice. Jesús les dijo: yo te doy potestad, autoridad, y ante la autoridad de Dios nadie puede resistirse. Recuerde que en Mateo 16, cuando Jesús, después de la declaración de Pedro de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre lo que has dicho yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. No hay infierno que pueda ir en contra de la iglesia del Señor, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enemigo que pueda hacernos frente. No tengas temor, no temas. Confía en el Señor, declara la palabra. Anoche me levantaba yo y había opresión en este lugar. Y comencé a orar y decir y a declarar a Jesucristo como Rey y Señor sobre mi hogar. Y ve que inmediatamente corrió y se fueron, porque así andan, buscando oprimir, buscando poner miedo, poner temor en la vida de los hijos de Dios. Recuerde que la guerra no es contra el mundo, la guerra es contra los santos y los que guardan el mandamiento de Dios. Contra los hijos de Dios es la guerra que Satanás ha desatado, porque quiere robarnos. Al mundo no le va a robar, porque el mundo está ciego y son de ellos. Por eso que usted y yo debemos de ser personas que prediquemos la palabra para rescatar a este mundo. El mundo le pertenece a Satanás. Los hijos de Dios no. Por eso es importante que usted y yo sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Y no nos sometamos. No hemos sido creados para vivir sometidos. Pedro y Juan fueron encarcelados. Y ellos, cuando estuvieron frente a las autoridades, y las autoridades le dijeron: les hemos ordenado que no enseñen en el nombre de Jesús, y ustedes han desobedecido. Pedro con Juan se levantaron y dijeron: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a los hombres
antes que a Él. Porque no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Ellos tenían una misión, ellos tenían una orden de parte de Dios, un mandato, y tenían que cumplirlo. Nuestra autoridad suprema es Dios, a quien usted y yo vamos a rendir cuenta en los tiempos finales. Usted y yo estaremos delante del trono de Dios y rendiremos cuenta. Algunos toman, yo no les estoy diciendo rebélense, pero sí les estoy diciendo que tienen una autoridad suprema y a esa autoridad suprema le debemos obediencia absoluta. Absoluta. Esa es nuestra autoridad, es Dios, está sobre todo. No teman, no teman. Dios les ha dado autoridad en el nombre de Jesús. En Mateo 28, verso 18, Jesús, antes de ascender, les da también instrucciones a sus discípulos y les dice: toda potestad, mire, no dice parte, no, dice toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Antes de, no había esa autoridad en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra se vivía bajo el dominio de Satanás. Y el hombre era débil. El hombre pecaba. Por eso que tuvo que venir nuestro Salvador, aquel que nunca pecó y venció. Murió sin haber pecado. Y no solamente venció el pecado, venció la misma muerte. Por eso Él dice: toda potestad me es dada en el cielo, porque yo soy Dios, y en la tierra, porque yo vine aquí y no me dejé ser sometido, sino sometí todas las cosas, el viento, la tormenta, los peces. Recuerde que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, vete a la orilla y encontrarás un pez, abrirás su boca y encontrarás un dracma, ve con eso, paga tus impuestos y los míos. Ahí vemos cómo en Cristo Jesús usted y yo recobramos nuestra identidad verdadera. Le estaba enseñando a Pedro. Jesús no solamente en los cielos gobernaba, sino vino y gobernó aquí en la tierra, sometió. Por eso que en Cristo Jesús es que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos autoridad, potestad. Por eso Él dice: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está hablando de reinado. Está hablando de un pueblo de reyes que están puestos para gobernar, para someter el mal con violencia, no para ser sometidos, para señorear sobre todo, no para ser señoreados. Recobra tu identidad en Cristo Jesús y deja de tener temor, deja el miedo de lado. Somete cada cosa en el nombre de Jesús. No hay enfermedad. No hay enfermedad que pueda resistirse. No hay mal que pueda hacer frente al nombre de Jesucristo. Usted y yo, si Jesús dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bien clara dice la palabra. Dice: sobre toda fuerza. No sobre alguna, sobre toda.
significa que no hay nada imposible para los que creen en Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando había un padre que estaba clamando por su hijo, Jesús le dijo, si puedes. Y esta es la palabra que Dios te dice el día de hoy a ti, que tal vez has estado luchando y dudando. Es la palabra que Dios trae a tu vida y te dice, si puedes creer. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y si no suceden, es porque no has podido creer. Porque a los que creen, todo le es posible. Y vemos que en Cristo Jesús usted recobra la identidad de rey para gobernar, para señorear. Pero también recobra la identidad de sacerdote. Dice en Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya Dios dejó de habitar en templos hechos por manos humanas. Ya no es el lugar de Dios, ya no es la habitación de Dios. Ahora, ¿quién es? Primera de Corintios 3:16. Lo completa acá el apóstol Pablo y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Aleluya! Usted tiene que decirle gracias, Señor. Gracias por haberme hecho tu habitación. Gracias por haberme hecho el lugar donde tú vives, donde tú moras. Es el Espíritu de Dios morando en el templo suyo. Su vida, su espíritu recobró vida con el Espíritu Santo. Usted es hecho templo del Dios viviente. Aquí es donde usted y yo recobramos nuestra identidad de sacerdotes. Ya no tenemos que buscar a Dios con desesperación, porque usted tiene al Dios vivo en usted, viviendo, morando. Es Dios en nosotros. Cuando Jesús vino era Dios entre nosotros. Pero ahora es Dios en nosotros. Está, vive, mora en nosotros. Clara es la Biblia, la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y la palabra dice que vosotros sois templo de Dios. Aleluya. Ya no ese versículo que dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscáis de todo vuestro corazón. Para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ya no es, porque usted lleva la presencia de Dios. No tiene que buscarla más. Usted tiene la presencia de Dios en su ser, en su corazón. Ese es el más grande privilegio que Dios nos ha dado. De ser, no lo digo yo, no estoy loco. Es la palabra y yo le creo. Yo le creo. No sé si a usted en algún momento le ha sucedido, le ha pasado. Pero en algunas oportunidades, cuando iba a un lugar a ministrar, iba a un lugar a visitar y entraba, las personas que estaba ahí en el lugar, al tocar, decía, siento algo diferente, algo ha pasado, algo ha sucedido desde que viniste. No es que algo ha pasado, es que usted y yo somos templo del Dios viviente.
Dios vive y mora en nosotros, y al lugar donde vamos llevamos la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros, camina con nosotros. Es Dios en nosotros. Es lo más maravilloso. Es la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Lo certifica y usted tiene que creer. Jesús ya no quiso habitar más en templos hechos por hombres. Él quiso habitar en el corazón del hombre. Y tal vez el día de hoy usted esté diciendo, pero eso nadie me había dicho. Nadie me contó. El día de hoy Jesús está hablando a tu corazón. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes para gobernar y vivir en la presencia de Dios, no para ser gobernados. Para someter el mal, no para ser sometidos. Para señorear, no para ser señoreados. Vivimos en la presencia de Dios. Dios está en nosotros. Ya no busquemos más. Dios quiere venir a tu vida el día de hoy. Tú que estás escuchando esta palabra, Dios quiere entrar a vivir y a morar en tu corazón. Ábrele tu corazón y dile: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, renuncio a mi vida. Vuelvo a nacer el día de hoy. Te abro mi corazón para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Te recibo, Señor. Gracias por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted hizo esta oración, Dios ha perdonado su vida. Sus pecados han sido borrados. No tiene pasado. No hay de qué avergonzarse. Dios dice que lo echa a lo profundo del mar. Los entierra, los sepulta y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Eres nueva criatura. Quiero darte 4 consejos. Consejo número 1, como decía al principio, nunca dejes de orar. Jamás dejes de hablar con Dios. Consejo número 2, no dejes de alimentarte de su palabra. Dios quiere hablar a tu vida siempre. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Lean. Escudriñen. Dios va a hablar a sus corazones. Tercer consejo, busca personas que te edifiquen. Rodéate de gente que te ayude a crecer en la fe. Así como la semana pasada, el domingo, hablábamos que este paralítico tuvo a 4 personas que lo pudieran llevar donde Jesús para ser sanado. Así debes de buscar tú personas que puedan ayudarte a crecer en la fe. Y consejo número 4, nunca dejes de hablar de Jesucristo. Ve y cuéntale a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, de cómo Dios te ha perdonado y ha tenido misericordia de ti. Quiero orar en esta hora con la autoridad que Dios me ha dado y con la autoridad que Dios te ha dado también. En esta hora vamos a orar. Si hay alguien que está pasando momentos difíciles, pruebas, enfermedad, yo quiero que en el nombre de Jesús te levantes tú en esta hora. En el nombre de Jesús. No hay nombre mayor. Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias ahora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias, Señor, por esas vidas que están escuchando y que están pasando momentos difíciles. Tal vez están con enfermedad, tal vez con este virus, Señor. Dios de los cielos, extiende tu mano ahora, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Padre, enviamos tu palabra de poder. Tú dijiste, yo ejecutaré mi palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Señor, confiados en esa palabra tuya, ahora declaramos por las llagas de Cristo sanidad sobre esos cuerpos. Reprendo toda enfermedad, ordeno toda enfermedad, todo demonio que está oprimiendo a esas vidas, a esos cuerpos, en el nombre de Jesús, soltarlos ahora en el nombre de Jesús. Sean liberados esos cuerpos, sean liberados esas vidas en el nombre de Jesucristo. Declaro sanidad, sanidad sobre esos cuerpos, sobre esos corazones, sea cual sea la enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, ordenamos sanidad. Ahora, comienza a moverte por la fe. Levántate en la fe. Y lo que no podías hacer, comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Dios está contigo ahí. El Espíritu de Dios se está manifestando ahí donde tú estás. Es la mano del Señor obrando y operando en tu vida y a través de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios de los cielos. Seas, Señor, tú restaurando todo. Aún, Padre, aquellas personas que están pasando problemas familiares, restaura sus familias, restaura esos matrimonios, restaura esos hogares, Padre. En el nombre de Jesús, declaro sabiduría para los esposos, para los padres, Señor, para los hijos, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Padre amado. Gracias, te damos gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Mi hermano, si esta palabra ha bendecido tu vida, no dejes de compartirla. Compártela. Hazla viral. A tu familia, a tus amigos, transmíteles. Que ellos también puedan recobrar la identidad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Reyes y sacerdotes para reinar sobre toda la tierra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Reciban la bendición de Dios sobre sus vidas. El favor de Dios está con ustedes. La gracia de Dios está con ustedes. La mano de Dios es con ustedes. Dios los llene y haga abundar en sus vidas, en sus hogares. Ustedes son como la aurora que van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ustedes son árboles plantados junto a corriente de agua, la cual su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Dios los bendiga. Dios guarde sus vidas y sean de bendición, sean luz ahí donde están, sean sal ahí donde están, en casa, en su centro laboral, en la comunidad donde usted vive. Usted es luz y va a alumbrar a todas esas personas. Que el Señor siga llenando sus vidas, que el Señor siga ministrando sus vidas, en el nombre de Jesús. Nos vemos el día domingo a las 6 de la tarde para compartir otro tiempo hermoso con nuestro Dios. Bendiciones, iglesia, y recuerda, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Que el Señor les bendiga.